Bienvenido estudiante a este quinto video del taller de oralidad y escritura. El tema de hoy es la oralidad y el discurso público. El objetivo de aprendizaje de hoy es evaluar los tipos de lenguaje usados en la comunidad y sus recursos, con énfasis en la oralidad, contemplando y valorando sus respectivos usos. Los temas a revisar en este video: retórica, lenguaje verbal y no verbal, elementos de la oralidad y discurso público. A lo largo de estos videos hemos aprendido acerca de la ortografía, redacción, elementos generales de la comunicación y algunas estrategias para su inserción al mundo laboral. Estas últimas estrategias han sido netamente escritas, por lo que hoy revisaremos los elementos orales, que son igual de relevantes. Lo que hoy estudiaremos les permitirá desenvolverse mejor en todo ámbito laboral, en las entrevistas de trabajo y en algunas instancias académicas. La retórica. Se conoce con el término de retórica a aquella disciplina que estudia y sistematiza procedimientos y técnicas de uso del lenguaje para lograr una finalidad persuasiva o estética que se suma a la comunicativa. A la retórica se la considera como la disciplina transversal, porque es utilizada por una diversidad de ámbitos como el periodismo, las ciencias políticas, publicidad, literatura, entre otras. Los orígenes de la retórica se remontan a la Grecia clásica, en donde se convirtió en la técnica por excelencia a la hora de la necesidad de expresarse de manera adecuada y correcta para conseguir convencer o persuadir al destinatario. La comunicación es un proceso en el cual dos o más personas establecen una interacción, donde se transmiten ideas, pensamientos, sentimientos, conductas. El lenguaje es el medio de comunicación principal para el ser humano. Sin embargo, en este proceso comunicativo no solo se usa lo verbal, también entran en juego lo no verbal y lo paraverbal. Ahora revisaremos las diferencias entre cada uno de estos aspectos. Comunicación verbal. Recursos lingüísticos a través de los cuales se codifica el mensaje. En términos generales, son las palabras que conforman un idioma y las reglas que se usan para combinar las oraciones. La comunicación verbal es aquella que utiliza el lenguaje, ya sea oral o escrito. En este proceso encontramos emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto, elementos que ya hemos visto en videos anteriores. Por su parte, la comunicación paraverbal son los elementos significativos de naturaleza vocal, sonidos, que no constituyen palabras y se articulan de forma simultánea a las emisiones verbales. El prefijo griego para significa junto a o al lado de. Por lo tanto, se trata de aquellos sonidos que acompañan a las palabras y que aportan significación al mensaje. Hay dos tipos, la prosodia y las vocalizaciones. En cuanto a la prosodia, son las características acústicas de la articulación de la voz. Las más importantes son la entonación, voz grave o voz aguda, la intensidad, mayor o menor fuerza en la voz, y el ritmo, velocidades y pausas. Por ejemplo, las distintas entonaciones permiten determinar si el enunciado se usa para afirmar o para preguntar. La intensidad permite distinguir significaciones como por ejemplo cuando digo entrego, entregó, ¿ya? Y resaltar información. Con respecto a las vocalizaciones, estas son secuencias de sonidos que no son palabras propiamente tales, pero se asemejan a ellas gracias a que transmiten información. Son vocalizaciones las onomatopeyas como boom, wow, clic, miau, los alargamientos de palabras como sí, los ruidos de relleno, los suspiros, los silbidos, las risas, etc. La comunicación no verbal.
son estímulos visuales que acompañan a las palabras y que entregan información importante para interpretar los mensajes. En la comunicación oral se dan los elementos kinésicos y proxémicos, mientras que en la comunicación escrita, gracias a otros tipos de soporte, como el formato digital, es posible incluir imágenes, esquemas, dibujos, que también son parte de la comunicación no verbal. Existen dos tipos de comunicación no verbal, la kinésica y la proxémica. En cuanto a la kinésica, son los movimientos corporales o gestos faciales que tienen algún significado intencional. Así, mirar fijamente, mostrar los dientes, mirar de reojo, alzar el pulgar, levantar los hombros, adelantar el labio inferior, etc., son especies de signos a los que puede atribuirse un significado más o menos claro. Con respecto a la proxémica, que es el uso comunicativo del espacio físico realizado a partir de la proximidad o el distanciamiento. Lo más común es asociar la cercanía a la confianza o a la amenaza y la distancia al respeto o al rechazo. Si una persona habla a otra en el oído, es posible suponer que existe algún grado de confianza. Cada vez que un emisor transmite un mensaje, tiene la intención de que éste será recibido efectivamente por el receptor, para lo cual requiere captar y mantener la atención del oyente. Para poder cumplir con el objetivo, existe una serie de estrategias, entre las que podemos señalar ritmo, entonación, que ya los vimos hace un momento atrás, pero también está la buena dicción, que es la forma de pronunciar y articular los sonidos, y la fluidez, que consiste en la facilidad que posee el comunicador para expresarse. Las palabras salen de su boca sin tropiezo, sin muletilla y sin obstáculos. Pero también es preciso tener claro el objetivo, exponer siguiendo un orden lógico, utilizar un lenguaje amplio pero adecuado al oyente, controlar el lenguaje gestual y corporal, ya que puede distraer al receptor, y mantener el contacto visual con la audiencia. Si tengo un solo receptor, por ejemplo, y le estoy hablando, el no mirarlo puede provocar que el otro también tome la misma actitud. Ahora revisaremos el discurso público. Esta es una práctica social que representa a una comunidad en los asuntos que afectan su convivencia, contribuyendo a la construcción y mantenimiento de su identidad. Aborda temas que afectan los valores y la organización de la comunidad. El receptor del discurso público no es una masa indeterminada, sino un colectivo con ciertos rasgos identitarios. El emisor, por su parte, suele ser una persona investida de cierta autoridad y representatividad. La comunidad es quien le otorga validez. Para que un discurso público pueda considerarse como tal, todos los factores deben cumplir con determinadas características. El emisor, por su parte, es una autoridad. Puede ser política, religiosa, moral o otra persona. El receptor es el colectivo con rasgos compartidos. El mensaje tiene un carácter persuasivo que intenta convencer. El contexto puede ser temático o situacional. Si es temático, trata temas de interés público, como por ejemplo el discurso presidencial. Y si es situacional, está arraigado en una práctica social estructurado y ritualizado, como por ejemplo una misa. Y el canal generalmente será oral. Las clasificaciones del discurso público dependen del contexto en el cual se enuncian. Aquí las más frecuentes. El comunitario, juntas de vecinos pueden ser, de apoderados, centros de estudiantes, sindicatos, etc. Con respecto al discurso público político, está emitido por una autoridad pública, por ejemplo, la cuenta pública. Con respecto al ceremonial o conmemorativo, aquí se encuentran los aniversarios, ceremonias, inauguraciones, funerales, bodas, homenajes, etc.
Y el religioso está emitido por una autoridad religiosa, como por ejemplo los sermones, las prédicas, las misas, ¿ya? El discurso público debe ser sencillo y claro para que el público lo comprenda y recuerde. Su estructura es introducción o exordio, donde se presenta el tema, desarrollo donde están los argumentos y la conclusión o peroratio, que es la recapitulación de lo dicho. Conclusiones. Ponga atención a los elementos verbales, no verbales y paraverbales que utiliza. De esta manera podrá mejorar al momento de interactuar de manera oral, especialmente en situaciones formales. Espero que esta información sea un aporte para su formación profesional. Recuerde que es importante participar de las actividades de la semana, lea la síntesis y la bibliografía sugerida. Si tiene dudas, participe del foro de consultas y realice los ejercicios de la guía. Esto es todo por hoy. Nos encontramos en un próximo video. Que se encuentren muy bien. Adiós.